Bueno, y a propósito de criminalidad, en México hay menos cárceles que hace 6 años, pero hay más presos. Según datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, hasta febrero de este año se reportaron 240.212 personas tras las rejas, un 21% más de las que habían en el mismo mes hace 6 años. Mientras tanto, la cifra de convictos sumó más de 41.000 y el número de reclusorios se redujo de 309 a 275. Una combinación que ha agravado fenómenos como el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria, con un exceso de más de 15.000 personas. Para hablar de este tema y de otros que han sido noticia por estos días en México, saludamos a David Saucedo, especialista en temas de seguridad pública. David, bienvenido a NTN 24. ¿Qué tal? Quiero saludarte, estar con ustedes en tu auditorio. Con este último reporte, ¿cómo entender que en México haya ahora menos cárceles que hace 6 años, pero no así el número de presos, que ha crecido, y alertan sobre una población carcelaria en los últimos 6 años que ha aumentado en un 21%? El sistema penitenciario mexicano está en crisis. Hay varios problemas que vienen arrastrándose desde hace tiempo. En primer término, hubo una modificación al sistema penal de México, el sistema penal acusatorio, el cual impone una presión preventiva a ciudadanos que se presume pueden haber cometido un delito. Esto provocó que se incrementaran el número de las detenciones y el número de personas que fueron llevadas a la cárcel en espera de un proceso o bien ya sentenciadas. En segundo término, la guerra de cárteles en el país lo que provocó fue un incremento de la población penitenciaria que había pertenecido a algún grupo del crimen organizado. Los tres grandes que existen en el país, Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, o bien algunos de los cárteles de nivel medio que están disputándose las distintas regiones del país, la comercialización de venta de drogas al menudeo y el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Por otro lado, las cárceles mexicanas también enfrentan el problema del autogobierno, es decir, de organizaciones criminales que tienen el control de las propias prisiones, en donde además ocurren eventos de alto impacto como asesinatos o bien masacres. En el sexenio previo al de Andrés Manuel López Obrador, hubo un intento de privatizar el sistema penitenciario para que fueran empresas del sector privado las que tuvieran el control de las cárceles, y esto frenó la expansión. El gobierno mexicano dejó de invertir en la construcción de más cárceles o ampliando las ya existentes. Esto es una bomba de tiempo, al pasar de los años seguramente tendremos un problema tan grave en cada uno de estos temas que acabo de comentar. Recientemente no ha habido conflictos en las cárceles, pero la guerra de cárteles que se vive fuera de las prisiones va a llegar dentro de las prisiones, porque la rivalidad que se da entre los grupos del narcotráfico se da al interior de las propias prisiones en la venta y la comercialización de drogas ilícitas. David, fíjate la ventana de tiempo, el periodo que según este informe comenzó la sobrepoblación hace 6 años y coincide justamente con la administración no solamente de Claudia Sheinbaum, sino de quien fue su antecesor y mentor político, el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tanto tiene que ver la política de AMLO, de esa famosa frase que muchos recordamos de abrazos no balazos? Fueron dos cosas por separado. Por un lado, la modificación al sistema penal acusatorio, una reforma que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que llevó a más personas a prisión. Y en segundo término, la guerra de cárteles que se desató a raíz de que el gobierno de Washington empezó a presionar al gobierno de Andrés Manuel para dejar atrás esta estrategia de abrazos y no balazos. Esta estrategia quizás duró 3 años, la mitad del sexenio, pero a mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de John Biden, presionó al gobierno de México para que se incrementaran los decomisos de droga y las capturas de narcotraficantes de alto perfil. Esto provocó una presión importante sobre el sistema penitenciario. El gobierno de los Estados Unidos, que ha sido responsable en parte de la crisis que se vive en las cárceles mexicanas, ha reaccionado solicitando que algunos de estos presos de alta peligrosidad sean enviados en extradición a los Estados Unidos, y es justamente lo que se está haciendo ahora actualmente en el gobierno de Claudia Sheinbaum. David, marzo fue el mes más seguro en al menos 7 años. Eso
según el Gabinete de Seguridad de México. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, reveló que el promedio diario de víctimas de homicidio disminuyó 14% entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, lo que equivale a 12 homicidios menos por día. En ese combate al crimen organizado, delitos como el secuestro extorsivo y el robo con violencia registran también un impacto a la baja según las cifras oficiales. Desde la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, más de 17.000 personas vinculadas a delitos de alto impacto han sido detenidas de acuerdo con el reporte. Desde el inicio de la administración hay una tendencia a la baja en el promedio diario de homicidios dolosos mes con mes. Resalta que entre septiembre de 2024, que se registró un promedio de 86.9 víctimas de homicidio diarias, y marzo de 2025, que promedió 74.7, hay una reducción de 12 homicidios menos por día. Esta lámina muestra precisamente la comparación entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso. La reducción observada representa una disminución de 14% en los primeros 6 meses de la actual administración en materia de homicidios dolosos. David, aquí el gobierno mexicano está sacando pecho con estas cifras, asegurando, insisto, que ha habido una disminución en materia de homicidios, pero en todo caso es una cifra que contrasta con la percepción, porque es bien sabido que el tema de seguridad ha sido uno de los grandes lunares de estos gobiernos, no solamente el de Claudia Sheinbaum, sino también en su momento el de Andrés Manuel López Obrador. En efecto, desde hace algunas semanas el gobierno federal tiene una nueva narrativa. Refiere que hay una disminución importante en los homicidios dolosos que se cometen en el país, pero muchos tenemos la percepción de que no hay una reducción de homicidios, hay una reducción de cadáveres, son dos cosas distintas. Los cárteles de la droga, para evitar que sus células homicidas sean llevadas a juicio y sean encarceladas, lo que están haciendo es desapareciendo los cadáveres de las personas que lamentablemente asesinan. La lógica es una lógica siniestra. Si no hay cadáver, no hay homicidio, en consecuencia sus células de sicarios no pueden ser procesadas ni sentenciadas por el Poder Judicial. Esa es la razón principal por la cual los cárteles están descuartizando cadáveres, calcinándolos en hornos, depositándolos en cuerpos de agua y enterrándolos en las así llamadas narcofosas, que son narcocementerios en donde los servicios médicos forenses del país no pueden tener el registro de las personas asesinadas. Entonces, de acuerdo con las métricas del gobierno federal, hay menos homicidios, pero lo que hacen es únicamente contar los cadáveres. Hay una reducción de homicidios, pero hay un incremento de las personas desaparecidas. Pues pese a decirlo, pero muchas de esas personas no están desaparecidas, en realidad están muertas, fueron asesinadas por el narco y están siendo enterradas en las narcofosas del narcotráfico. Entonces, esa es la razón por la cual se percibe que hay una disminución de los homicidios, pero en paralelo, los colectivos de búsqueda de personas, conformados por las esposas, madres, hijas, parejas, de las personas lamentablemente asesinadas por el narco, me refieren que hay un incremento matemático exponencial y muy similar a la aparente reducción de personas asesinadas. Entonces, muchos tenemos la percepción de que esta reducción artificial de homicidios corresponde con un incremento de las personas desaparecidas. Y en efecto, todos los días, los colectivos encuentran narcofosas con personas asesinadas, personas que estaban en calidad de desaparecidas, pero que al momento de que se les encuentra y se les identifica, este homicidio no se incorpora a las métricas diarias de las personas asesinadas. Es decir, esta reducción de la cual habla la presidenta Claudia Sheinbaum pareciera que más bien es una estrategia de maquillaje de cifras, no ejecutada por el gobierno, sino por los propios cárteles de la droga.
Detenernos en la narrativa es importante porque, claro, el gobierno saca pecho por estas cifras que, insisto, son cifras oficiales, cifras que ellos mismos han presentado y que aseguran hay una reducción de homicidios, mientras por una parte, y bien haces tú en llamar la atención sobre esto, parecen saltarse o hacérselos de la vista gorda con el tema de las desapariciones forzadas. Quien no se hace de la vista gorda es la ONU, que ha abierto a propósito en los últimos días un proceso por las desapariciones forzadas en México, mientras México insiste en que estas no son una política de Estado. Y por eso Claudia Sheinbaum y su gobierno en su conjunto reaccionaron con enorme disgusto frente a los señalamientos de la ONU. Ellos saben que en el caso de que se empiecen a contabilizar las personas desaparecidas y que son halladas en las narcofosas, en automático su métrica de victoria, su narrativa, su discurso de éxito en la reducción de homicidios se desmorona. Pero desde mi punto de vista, el gobierno federal no tendría por qué estar tratando de convencer a la población mexicana de que hay una reducción de homicidios. En todo el país hay eventos de alto impacto, masacres, cadáveres colgando de puentes, jóvenes asesinados en los anexos, ejecuciones masivas como las que se sabe se cometieron en el rancho Izaguirre, en Jalisco. Me parece que el gobierno federal está errando en su estrategia. Quiere modificar la percepción en materia de inseguridad, alterando cifras y dando a conocer estadísticas en las que nadie cree y nadie confía. Bueno, hay otros temas aquí en la agenda que me interesa discutir contigo. Luego de la polémica que surgió en México por la utilización de imágenes de un narcotraficante, no sé si recordarás, en un concierto de la banda de música norteña Los Alegres del Barranco, las autoridades lanzaron la iniciativa México Canta por la Paz y contra la Violencia. Se trata de un concurso binacional para crear corridos con mensajes positivos. Buscan incentivar a músicos mexicanos y México-estadounidenses para crecer en la industria musical mientras exaltan valores sobre México y su cultura. El gobierno busca crear narrativas distintas a la de los famosos corridos tumbados que usan como recurso la violencia del narcotráfico que azota a México. La música es parte de nuestra vida. México es el número 10 en el mercado global de la industria musical, eso sí es actual, y el número 8 en consumo digital. Sin embargo, más del 70% de la música latina son corridos y muchos de ellos, como sabemos, pues son principalmente apología de la violencia. No se trata, evidentemente, de prohibir o censurar, sino de hablar de muchas otras cosas y de propiciar condiciones y otras oportunidades para las y los jóvenes de México. Queremos que este concurso México Canta sea una plataforma de profesionalización y promoción de esta nueva música mexicana para generar otro tipo de oportunidades creativas para que las y los jóvenes pues puedan desempeñarse, y además con el acompañamiento del Consejo Mexicano de la Música, pues evidentemente el objetivo es profesionalizarlo y llevarlo a escenarios internacionales. En la idea de cómo hacemos para que desde las y los jóvenes construyamos una narrativa distinta de la música que se escucha en su gran mayoría hoy, que está vinculada a la apología de la violencia. Esta idea que hemos platicado muchas veces de cómo a través de las series, muchas series que se hicieron en la televisión, parecía que ser parte de un grupo delictivo pues era una opción de vida, de dinero, de lujos, cuando en realidad es una opción de muerte para las y los jóvenes mexicanos. David, ¿qué opinas de esta iniciativa? ¿Es la fórmula Sheinbaum para lo que en la era AMLO fue la estrategia abrazos y no balazos? ¿Qué tan útil podrá ser cambiar los narcocorridos por bandas o canciones que exalten la identidad nacional mexicana, que por supuesto no deja de ser algo positivo? Es muy complicado. La narcocultura en México no es un fenómeno nuevo, tiene mucho tiempo, desde que empezaron a tener cierta notoriedad
las élites del narcotráfico, rápidamente hubo grupos musicales que recuperaron muchas de las historias de sicarios, bandidos y narcotraficantes y las transformaron en piezas musicales, incluso algunas de gran éxito. Hay 3 géneros musicales en México que abrevan de la experiencia del narcotráfico para componer canciones. La música norteña, quizá los principales exponentes en su momento de los narcocorridos norteños fueron los Tigres del Norte. La música de banda sinaloense, recientemente Gerardo Ortiz, un cantante exponente de este género musical, se declaró culpable de asociación delictuosa con el Cártel Jalisco Nueva Generación en una corte en los Estados Unidos. Y finalmente los así llamados corridos tumbados, de cantantes como Peso Pluma, Natanael Cano, que en el centro de sus canciones están la vida y andanzas de integrantes del grupo de los Chapitos y de los Chapitos mismos. La narcocultura en México es, por un lado, una expresión genuina de la cultura popular en México. Ustedes saben que hay regiones del país que nacen, crecen y se desarrollan en una atmósfera de economía vinculada al narco, con políticos que tienen asociaciones criminales con los narcotraficantes, de corporaciones de policía que están al servicio de los cárteles de la droga. Son regiones del país en donde el narco incluso ha reemplazado al Estado en el cobro de impuestos. De ahí que sí surjan corridos auténticos, melodías en donde se hace alabanza, pero también se cuenta cerca del sufrimiento de quienes están inmersos en la vida criminal. También es un fenómeno de la mercadotecnia. Por supuesto que hay empresas discográficas que inyectan recursos porque saben que es una música rentable y que alcanza altas ventas, y pagan las carreras, construyen figuras del ambiente de la farándula que tienen como eje central de su producción musical los narcocurridos. También es una expresión de mercadotecnia comercial pecuniaria, cuyo único fin es el lucro. Y hay una tercera vertiente, la narcocultura también es fruto de la vanidad de los narcotraficantes, de alto nivel que quieren que se les compongan corridos que enaltezcan su vida, su obra, su trayectoria. También los narcocorridos sirven a los cárteles para reclutar jóvenes y que se incorporen a sus ejércitos. En cierto sentido también se utilizan para que le den legitimidad a los grupos del narcotráfico. Entonces la narcocultura tiene estos 3 orígenes. Es una expresión genuina de la cultura popular mexicana, pero también es un fenómeno comercial de la mercadotecnia y también es una herramienta de narcotráfico para obtener una base social de apoyo y para poder reclutar jóvenes. En consecuencia, por este breve diagrama que te planteo, esquema, veo muy complicado que la presidenta Claudia Sheinbaum tenga éxito al momento de tratar de reemplazar a los narcocorridos. Estos seguirán circulando, se seguirán produciendo. Si empieza a aplicarse censura, habrá un mercado negro de productos de la narcocultura, camisetas, gorras, pulseras y también, desde luego, piezas musicales, canciones que se puedan vender en los puestos de la piratería en México. Bueno, me parece un intento positivo de la presidenta Claudia Sheinbaum tratar de incorporar una narrativa distinta en los corridos mexicanos, pero no creo que pueda reemplazar la así llamada narcocultura. Era una radiografía bastante amplia, interesante la que nos ofrecía David Saucedo, especialista en temas de seguridad pública desde México. David, gracias por tu tiempo. Gracias, Nicolás, te mando un abrazo.